Buenas noches, ya hoy jueves 27 de julio del año 2023. La verdad, yo no sé ustedes, pero siento que esta semana se me ha ido como agua entre las manos. Yo no sé si porque son vacaciones, pero bueno, lo importante es que todos se encuentren bien. Deseo de todo corazón que esta sea una semana de mucho éxito y que todos sus proyectos salgan muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que ha estado vigente, latente, y el cual al parecer pues va a estar por un buen rato en la congeladora. Y voy a hablar de una situación que se dio en el Congreso aquí en Quintana Roo, donde en diversos análisis he tratado de explicar el error que cometen muchas veces los legisladores cuando creen que endurecer una sanción, una pena, pues va a evitar que la acción que buscan sancionar, valga la redundancia, disminuya. Y con el paso del tiempo hemos visto que sucede lo contrario, ¿no? Ya habló del tan polémico tema del alcoholímetro, en donde la iniciativa que metió uno de los diputados buscaba sancionar la acción de manejar en estado eh, con un grado de alcohol, ¿no? Para empezar, vámonos un poquito atrás. La primera modificación que hicieron, si no fallo, fue bajar los grados de alcohol en la sangre para que se considere ya un motivo de infracción. Y bueno, pues ahora buscan endurecer esta sanción ya a un grado de cuestiones penales, ¿no? Y esto ha generado pues mucha polémica porque hemos visto que en las redes sociales con frecuencia se denuncian actos de corrupción. Si bien es cierto, es importante buscar una estrategia que nos permita que estas situaciones vayan en disminución, me refiero a manejar un estado inconveniente, debe de disminuir, porque pues en muchas situaciones se ha dado de que hay el riesgo y en donde ha habido casos en que las personas cometen pues un delito culposo y a veces tan desafortunados en donde los afectados pues hasta pierden la vida, ¿no? Es algo no menor. Sin embargo, en la situación que presentaron los diputados de elevar la sanción ya a una cuestión penal, pues no es el mecanismo para evitar que esto suceda. Y bueno, ante las denuncias de corrupción, les hemos comentado que esta situación, pues lejos de inhibir el hecho de que un conductor maneje en estado inconveniente, pues no está difícil de que disminuya. Lo que sí se sabe es que se dan los elementos necesarios para que incremente la corrupción. Hemos hablado en los análisis anteriores que existen leyes, existen sanciones, existen procedimientos y lo que aquí en Quintana Roo se da es que pues no se respetan ni los procedimientos, ni las leyes, ni mucho menos las sanciones. Se ha hablado en muchas ocasiones de que nosotros como personas lo que casi siempre tratamos de evitar son las cuestiones burocráticas y es ahí en donde algunas de las autoridades o algunos de los abogados o algunos de los jueces pues han tenido que ver, ¿no? Cuando una persona es detenida en un operativo de alcoholimetría, lo primero que se llega es el abogado a presentar un amparo y se le cuenta pues todo el procedimiento que va a iniciarse y la pérdida de tiempo y bueno, es cuando las personas recurren a dar el billetito pues para que les elaboren sus amparos o para que ya no se den los procedimientos. Pues en la iniciativa, que por cierto en el Congreso se aprobó por unanimidad, y esto es muy importante, la aprobaron no solamente, digamos, la bancada de una coalición, sino la aprobaron todos los diputados del Congreso. Pues resulta que después de que ya tiene la aprobación, pues le corresponde al Ejecutivo publicarla para que ya se haga efectiva. Sin embargo, aquí está algo curioso o algo inusual, pues hasta el día de hoy no se ha publicado. Lo único que se sabe es que el argumento que se dio es que se tiene que analizar a profundidad y pues mientras está en la congeladora. ¿Qué es lo que pretendemos analizar esta noche? Yo les compartí hace unos días un audio
en donde una persona exponía cómo se da la simulación en los gobiernos, en las autoridades. Y cuando se trata de trabajar para los poderes fácticos, para los empresarios, pues meten una iniciativa y en cuestión de 3 días la aprueban y al día siguiente entra en vigor. Puso algunos ejemplos, ¿no? Cuando tiene que ver en relación a salvar bancos, meten una iniciativa, 3 días y el cuarto entra en vigor. Cuando se trata de intereses de los empresarios, meten la iniciativa, 3 días y el cuarto entra en vigor. Pero cuando se trata de una iniciativa que va a favor del pueblo, se tardan 3 años en aprobarla y 7 para que entre en vigor. Y aquí se da algo similar, porque bueno, a pesar de que en el Congreso esta iniciativa se aprobó por unanimidad, pues ahorita está en stand-by. Y algo que podemos ver y que debemos de analizar más allá de lo que algunos medios de comunicación nos comparten, es que no está en la congeladora porque el pueblo se haya inconformado o haya comentado las cuestiones de corrupción que hay y que pueden seguir incrementándose. Aquí tienen mucho que ver lo que Andrés Manuel dice, en la actualidad no se ha podido separar el poder fáctico del poder, el poder económico del poder político. Y también en análisis les he compartido cómo tienen mucha injerencia e influencia los empresarios, que son los del poder económico, sobre los gobiernos. Les he planteado también cómo trabajan los servidores públicos, los legisladores, en iniciativas que no buscan favorecer al pueblo, buscan proteger los intereses económicos de los empresarios. Y bueno, pues ante esta situación, aquí hay algo importante. Quintana Roo es más que conocido por ser una zona turística en donde arriban muchísimos jóvenes, sobre todo en periodos de vacaciones, en donde sabemos que en cualquier lugar pues tenemos el alcance la venta de bebidas alcohólicas. Y que bueno, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con algún asesor o con alguna persona que sabe de empresas y comercios, los que están enfocados en el ramo de restaurantes, bares y demás, saben que el fuerte de la economía de estas empresas pues está en las bebidas, no solamente en refrescos, sino en las bebidas. Entonces, en el momento en que se buscan medidas en donde se restringe en cierta forma o de manera indirecta la venta de estos productos, se trastocan intereses económicos de los grandes empresarios. Entonces, es allá en donde empieza la presión hacia el poder ejecutivo y pues a pesar de que en el Congreso esta iniciativa se aprueba por unanimidad, pues deciden dejarse a la congeladora. Nos damos cuenta cómo tiene mucho que ver lo que dice nuestro presidente del por qué es importante separar estos poderes, el poder económico del poder político, porque mientras este siga influenciando, pues en realidad las autoridades, los gobiernos no pueden trabajar para el beneficio del pueblo porque están cuidando los intereses económicos de otras personas. Y aquí, pues, el tema es de cómo pues, el ejemplo que nos ponía este señor del audio que les comentaba, pues es muy cierto. Aquí nuestras autoridades no están preocupadas por la ciudadanía, simple y sencillamente por cuidar intereses económicos. Yo les decía, cuando empieza este tema y se aprueba, que en lo personal, pues esta no es la medida que se necesita. Alguna ocasión leí y también recuerdo que algún maestro nos compartía que los lugares en donde más leyes se requiere, en donde más sanciones hay, pues es tristemente el lugar en donde mayor corrupción hay. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues buscar otro tipo de estrategias para trabajar más en cuestiones morales, en los valores, en la familia,
en los niños. O sea, tenemos que dedicarnos más a la educación. Sin embargo, para las autoridades esto no es algo realmente importante. Ellos se van a lo mediático, tratan de curar el cáncer con una aspirina y lo único que se les ha ocurrido es endurecer penas. Pero también hemos visto y hemos comentado que pues con el paso del tiempo este no ha dado resultados. Les planteé y quiero recordar, haciendo un pequeño paréntesis, cuando les puse un ejemplo de cuando en el Congreso se modifican las leyes para sancionar el robo. Ustedes recuerdan, yo les platicaba que antes se consideraba en el robo en 3 aspectos y existían los procedimientos y dependiendo el monto de lo robado, si se reparaba el daño, en la forma en que robabas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando el robo hormiga empieza a acrecentarse en las grandes empresas, en las grandes cadenas de supermercados, pues estos empresarios son los que empiezan a presionar al gobierno, a los legisladores, y aquí, en lugar de que las autoridades vieran que esta situación de robo incrementaba, tendría un origen y que era importante conocer ese origen, las causas de por qué la gente está cometiendo estos hechos y atacar esas causas, pues lo más cómodo fue endurecer la pena. Y bueno, sabemos que hoy, pues, robarte un gansito es más grave que robarte un vehículo y que bueno, ya por el robo de este gansito ya no tienes derecho a fianza y pasas pues un tiempecito en un penal, ¿no? En un cerezo. Digamos que algo así, cuestión de que los legisladores solo se preocupan y ocupan por cuidar los intereses de los empresarios, es lo que se dio ahora con el Ejecutivo ante la presión de los empresarios, porque quería omitirlo, pero no, lo voy a decir. Ustedes saben cómo se conoce de manera chusca nuestro estado, como el cantinarró, porque aquí es más que conocido que cualquiera persona a cualquier hora puede conseguir una bebida alcohólica. Entonces, pues esto no es menor, esto es algo que tenemos que tener presente. Vuelvo de que nuestros gobiernos no están preocupados por el beneficio del pueblo, sino están preocupados por no afectar la economía de los grandes empresarios. ¿Y qué genera esto? Pues todo lo que hoy estamos viviendo aquí en nuestro estado. Mientras no exista un gobierno que se preocupe por el pueblo, que atienda las necesidades del pueblo, el pueblo va a seguir pagando las consecuencias. Y hoy inicié con este análisis porque he visto en algunos grupos donde están externando los compañeros que están las encuestas a la orden del día, que les están llamando, que están apareciendo en las redes sociales, ya vislumbrando a quién les gustaría que nos represente o que fuera el candidato para la presidencia municipal, y surgen ciertos personajes y se da el debate y no falta quien comente que bueno, pues hay que votar por el menos peor. Y un ratito antes de iniciar esta transmisión, que leía los comentarios, alguien cuestiona por qué, o sea, ¿por qué por el menos peor si hemos visto que a los que están mencionando en la encuesta y ya tuvieron su oportunidad de trabajar para el beneficio del pueblo y no lo han hecho, ¿por qué tendrías que votar nuevamente por ellos? Entonces, ante este cuestionamiento, pues preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Si ya como ejercicio democrático tenemos que elegir. Y aquí hay un error. Para empezar, esto no es un ejercicio democrático. Desde el momento en que te imponen a 4 personas para que tú tengas que elegir, no es una democracia. Recordemos cuál es el significado de la democracia. Y en realidad, la verdadera democracia se va a dar cuando el pueblo sea el que proponga y cuando a través de diversos ejercicios participativos, entonces se pueda tener a un candidato emanado del pueblo, y es así, es una democracia. Pero que
las dirigencias de los partidos digan va este o va esta, y elija al menos peor, pues eso no es más que una simulación para ratificar una imposición que se va a dar. Y ante la pregunta que hace el compañero, bueno, si ya están ellos, si ya nos los impusieron, ¿qué vamos a hacer? Y aquí voy a mencionar a un personaje que nos ha dado un ejemplo y aquí quizá una propuesta que a lo mejor algunos la escuchen o algunos no, pero socialmente hay personas que se conocen por su trabajo, por su congruencia, por los resultados, por su activismo, y yo creo que es momento de que el pueblo empiece a decir, este señor me parece que pudiese ser un buen trabajo o esta persona pudiese ser un buen trabajo y empezar a romper los medios, el cerco mediáticos. Y menciono al ejemplo que nos está dando el hoy aspirante a la coordinación, Fernández Noroña, que nos ha dicho, él no está pagando espectaculares, él no está pagando bardas, él está diciendo a la gente que en una cartulina pongan su apoyo hacia él. Noroña es pueblo o mi apoyo para Noroña. Y hemos visto que en algunos lugares ya la gente empieza a poner sus cartulinas en las puertas de su casa. Pues él nos ha dado un ejemplo y una, me parece, gran idea. Si aquí en Quintana Roo no queremos más a estos personajes, pues vayamos vislumbrando quién puede ser un buen representante del pueblo y en un ejercicio democrático poner también nuestras cartulinas o en nuestros carros poner el nombre de la persona que queremos sea considerada la persona que nos pueda representar en las redes sociales, pero tenemos que hacerlo, porque si solamente nos quejamos de los que están y seguimos con ese pensamiento de tenemos que votar por el menos peor, pues definitivamente no hemos entendido lo que significa democracia. Y no solamente no lo hemos entendido, sino lo más grave es que pues no vamos a tener el cambio que aquí se necesita y las consecuencias de haber votado por los menos peor hoy se están viendo. Tenemos un problema muy serio con la concesión de la basura que terminó en una contingencia ambiental grave. Tenemos un problema muy serio con Aguacán, una empresa que se le benefició hasta el año 2053, que no ha cumplido con las necesidades del pueblo, que además nos cuesta muy caro su servicio y que ya hubo una instrucción del pueblo a los legisladores para que trabajaran y retiraran esta concesión y que hasta ahorita, en un acto de traición y de simulación, los legisladores no han hecho nada, los ayuntamientos no han hecho nada, ninguna autoridad ha hecho nada. Tenemos un problema muy serio con el transporte, que también es otra cuestión de concesiones, donde existen empresas con transportes en pésimas condiciones, que son un riesgo para los usuarios, con conductores que están presionados para sus cuotas y en donde pues tienen que manejar como manejan y hemos visto últimamente una serie de accidentes, entre otros temas, ¿no? Entonces, ya es momento de nosotros como ciudadanos entender lo que es la democracia y promoverla. Porque bueno, ahorita todo el mundo anda en actos anticipados promocionando su imagen. Y hoy, pues voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a hablar de un tema que se ha dado, hablando en cuestión de promociones de imagen. Curiosamente, ayer me llega una invitación a una reunión en el local del IMSS en donde iba a estar o en donde estuvo la diputada federal de Educación por una invitación que le hizo el diputado federal de aquí, de Quintana Roo, con algunos docentes. Fue una invitación muy selecta porque en realidad se vieron, por lo que me dicen los compañeros, pues mayormente integrantes del sindicato. No fue una invitación abierta a todo el magisterio, no se le dio difusión, en donde se buscaba hablar de la reforma educativa. Y a pesar de que no estuve presente, la verdad vieron compañeros que estuvieron mandando los audios de lo que ahí se abordó. Y
El tema de la reforma educativa es algo muy profundo y a lo mejor lo aborde la siguiente semana ya con algunas gráficas, pero es importante que sepan que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto lo que se buscaba con esta reforma era quitarse esa responsabilidad de brindar educación al pueblo y dejársela abierta y bandeja de plata a los empresarios. La educación ha sido un buen negocio. Quintana Roo es un buen ejemplo del neoliberalismo. Ustedes pueden ser testigos de cómo proliferaron las escuelas particulares en nuestro estado. Hay más escuelas particulares que escuelas públicas, hablando también de universidades, licenciaturas y demás. Y bueno, esta reforma buscaba quitarse también la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas, dejárselas a los padres de familia con su famosa autonomía de gestión, y también trastoca y afecta directamente a los docentes porque, bueno, esa estabilidad laboral y económica que se tenía se pierde cuando surge las famosas evaluaciones para que tengamos supuestamente a los mejores docentes. En realidad, lo que buscaban es acabar con esa estabilidad porque ya los docentes estaban obligados a someterse a evaluaciones de dudosa calidad moral de evaluación, que en realidad el docente no iba a tener la oportunidad de saber si efectivamente aprueba o no, no íbamos a saber, pero que iba a ser una herramienta para justificar un despido. Y bueno, con esto coartar el derecho que se tiene a una jubilación digna. Afecta a los docentes de nuevo ingreso porque, bueno, ellos todavía están más lejos de imaginar o de pensar en alcanzar su jubilación. Una reforma que además con cada determinado tiempo se va incrementando la edad para poderte jubilar o los años para poderte jubilar. Sin embargo, cuando llega el presidente al gobierno federal, para poder abrogarla necesitaba tener mayoría calificada en el Congreso, algo que, como todos sabemos, pues esto no ha sido posible, ¿no? Desafortunadamente. Y lo único que él hace es unas pequeñas modificaciones a las leyes secundarias. Y con estas lo que se logra es aquellos maestros que habían cesado, separado de su cargo por negarse a presentar la falsa evaluación, la dudosa evaluación, mejor dicho, pues logra que se les haga justicia, se les regrese a sus centros laborales. Sin embargo, la reforma sigue vigente. Y dentro de esta reforma, pues surge luego una figura que viene a sustituir lo que antes se conocía como carrera magisterial y que ahora se llama UCICAM, y que es a través de este procedimiento en donde se están otorgando pues los contratos, las licencias, principalmente, ¿no? Y se supone que algunas claves o plazas. Yo les comparto, yo metí licencia desde el 2018 por las cuestiones en las que estuve trabajando en gobierno municipal y me aparté un poquito de este procedimiento. Sin embargo, aún estando en cierta forma desconectada del magisterio, pues había compañeros que me hablaban y se quejaban de los malos procesos de la UCICAM. Yo en su momento pues no entendía mucho a qué se referían, pero ahora que me reincorporo y que nuevamente estoy en contacto con esto, voy viendo que UCICAM pues siguen las mismas prácticas que se daban en carrera magisterial. Lo único que pasó es que cambió de nombre y bueno, al parecer los que administran esto pues continúan con las mismas situaciones. Están las denuncias frecuentes de compañeros que presentan, que salen en las listas de prelaciones, a quienes les corresponden horas, a quienes les corresponden licencias, y resulta que no hay. Hay la demanda de compañeros que se quejan porque pues ya tienen muchos años y no pasan de cubrir licencias, en donde además las autoridades violentan los derechos de los trabajadores porque a todos los compañeros que cubren licencias, que tienen motivos 20 y demás, pues mientras están en servicio no les hacen válido los derechos que tenemos los trabajadores. Se les dice que no pueden faltar a sus trabajos, no pueden enfermarse, no se les otorgan sus licencias, o sea, muchos de los beneficios que nosotros tenemos se les niega a ellos. Sin embargo, es importante que sepan
que la ley establece que todos los trabajadores tenemos acceso a esos derechos y que son irrenunciables y que van a estar vigentes, sí, mientras dure su contrato, pero desde el primer día hasta el último día en donde ellos son contratados tienen derecho que tenemos los maestros con plaza. Sin embargo, dentro de estas modificaciones hay algo que quiero puntualizar. Antes se daban licencias de hasta por un año y últimamente las licencias las están dando de manera interrumpida, tratando de que no se cumplan más de 6 meses un día para que no se otorguen plazas, porque la ley lo decía, un trabajador que esté en un centro de trabajo 6 meses un día, pues ya se hacía acreedor de su plaza. Entonces ahora han hecho modificaciones y dan licencias, contratos de periodos menores a los 6 meses. Esto genera que los compañeros pues no estén teniendo su antigüedad y mucho menos pues tengan la oportunidad de acceder a una plaza. Pero además hay otra cuestión. Ha habido denuncias de autoridades que han hecho cambios de claves sin que los compañeros sepan, porque también cometemos el error de que nos llega nuestro formato único, nuestro nombramiento con una clave y no nos ponemos a investigar qué significa ese documento, qué significa esa clave y a qué me hago responsable. Entonces, ha habido manejos en donde a un trabajador se le dice firma, tu utilización de documentos, cambian clave y resulta que está en otras funciones. Ha habido denuncias de compañeros que pues no presentan y de repente se enteran los demás que ya tiene horas. Ha habido denuncias de compañeros que no presentan y que, bueno, se les entregan sus licencias, claves y demás. Y bueno, pues hoy en que estuvieron en la reunión con la diputada federal, se hicieron estos planteamientos que en lo personal yo hubiese cuestionado por qué no se ha presentado un proyecto alternativo a esta reforma, porque como autoridades ellos no han convocado en toda la República al magisterio para que les exija a los demás diputados que se abrogue la reforma educativa. Sin embargo, estando ella presente, por lo que escuchaba en los audios, fueron más en este tipo de denuncias hacia la diputada, en donde ella, pues muy bien les contesta de que como diputados federales tienen ciertas facultades y que todas estas denuncias que se externaron el día de hoy le competen al gobierno estatal. E incluso, pues ratifica lo que hemos venido compartiendo desde el movimiento magisterial. Todas estas denuncias se tienen que hacer vía escrito con las autoridades correspondientes con copias para, y que bueno, ya si se le hacía llegar una copia, pues ellos, sin invadir esferas de competencia, podían solicitar auditorías. Entonces, yo creo que es algo que ojalá los docentes que allá estuvieron lo consideren y que no nada más lleguen a desahogarse, sino que ya tomen cartas en el asunto para ir arreglando el tema del magisterio. Pero lo más importante es empezar a reorganizarnos porque, insisto, la reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto está avanzando muy despacio, pero está avanzando. Y todas esas quejas que hoy se dan, pues son derivadas de esta reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto. Y que ahora, pues lo más importante es que el magisterio debe de volver a organizarse como lo hizo en el 2013, volver a invitar incluso a maestros de otros estados a que se den estas organizaciones y exigirle, insisto, a todos los partidos políticos que empiecen a presentar una reforma educativa que deje inválidas, que abrogue la impuesta por Enrique Peña Nieto, o al menos que nos regresen a como estábamos antes de esta reforma educativa. Pero algo más que me llamó la atención ya de esta reunión informativa fue lo que dijo al final la diputada, donde habla y plantea, después de ese trabajo que se tiene que hacer, entendí que el meollo de todo esto es empezar a generar el pensamiento de lo importante de una reelección,
De hecho, ella dice que es maestra, que sabe de este procedimiento y que como docentes pues no debemos de promover la reelección, sufragio efectivo no reelección, pero que ahora ella menciona que en la administración 2018-21 estuvo como secretaria de la Comisión de Educación, actualmente es la presidenta de esta comisión y que gracias a que ya traía una trayectoria le han podido dar continuidad. Algo que en lo personal sí puedo cuestionar, no ha habido un avance en lo que el magisterio y en educación se requiere, porque están trabajando continuando con la reforma de Peña Nieto y que pues no se ha tocado la esencia de esa eh, reforma, ¿no? Sin embargo, pues ahí la intención o por lo que se vislumbra es también promover la imagen del diputado federal de aquí de Quintana Roo, en donde, pues sí les digo a mis compañeros del magisterio que ojalá no se dejen engañar con espejitos. No ha habido una intención de atender este tema. Incluso yo, al principio de esta administración, todavía como secretaria de Desarrollo Social y Económico, busqué al diputado y le pedí que nos ayudara a tener una reunión con la presidenta de la Comisión de Educación para plantearle lo que aquí se daba en el Estado e invitarla y organizar un foro, no con un grupo selecto del magisterio, sino con todo el magisterio para que tengan la oportunidad de pues escuchar la información, de aclarar dudas y empezar a organizar un trabajo que beneficie pues al sector educativo y la educación pública en nuestro municipio. Sin embargo, no sé si fue ella, pero me pone en altavoz y a una persona en donde le dice que le pide una cita y la respuesta que haga su solicitud por escrito, que lo envíe a la secretaria y ahí quedó. Ese fue el gran compromiso. Y queda la casualidad que ahora, ya casi al terminar su periodo administrativo, donde ya empiezan a surgir las figuras para el proceso electoral siguiente, ahora sí está interesado en buscar al magisterio, en traer a la diputada federal, que bueno, ya nos explicó que todo lo que aquí se está dando no es de su competencia, pues ojalá y no caigan y empiecen a creer que por lo que ya hizo, pues merezca la reelección, porque por allá va todo, ¿no? Yo creo que es momento de que el magisterio retome su valor, realmente el magisterio pues se crea, lo importante que es para la sociedad, para generar el cambio y que empiece a luchar. En las elecciones del 2016, si no me equivoco, les dimos una gran lección a los partidos políticos. Recuerden que antes existía el partido Nueva Alianza, que fue un partido supuestamente creado para el magisterio, pero que siempre estuvo entregado al poder. Y hemos visto que fue cómplice en la reforma educativa, nunca respaldó al magisterio, y aquí en el estado, llegado el proceso electoral, pues pierde su registro porque los maestros dicen basta. Entonces ahora es momento de recordar ese hecho y de entender el poder que tenemos y empecemos a castigar a todos aquellos simuladores, sea del partido que sea, y pues exigirles a las autoridades que se pongan a trabajar. Yo les he mencionado cuántos trabajadores del servicio educativo no hay aquí en Quintana Roo y cuántos son nuestros legisladores. Entonces, si nos ponemos las pilas, podemos cuidar que todas estas malas situaciones mejoren. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Las iniciativas basuras que aprueban en Cancún pasan porque pasan aún sin dar algún beneficio para la gente, pero cuando son iniciativas sí tienen un bien común, es entonces cuando les crean miles de filtros que al final quedan sin ser aprobadas. Daniel Barrera, pues fíjate que aquí lo que hemos observado es que la mayoría de los diputados creen que por meter el mayor número de iniciativas van a poder probarle a la gente que son los que más trabajan. Sin embargo, al no tener cercanía con el pueblo, al no conocer las necesidades reales del pueblo, pues lo único que hacen son meter iniciativas basuras, ocurrencias que tienen pues nada más para justificar su trabajo.
Pero hemos comprobado con el paso del tiempo que todas estas ocurrencias pues terminan siendo pura simulación o al contrario, factor idóneo para que el tema de la corrupción incremente y nunca se ha dado solución a los problemas reales que tenemos en el Estado. Y pues no se necesita de tantas iniciativas, lo hemos dicho, las leyes allá están. Lo único que se necesita es que hayan servidores públicos honestos y que hagan valer la ley, porque mientras exista la corrupción y mientras exista la impunidad, pues los delitos ahí van a seguir estando y van a seguir incrementando. Conchita Carrillo, buenas noches, muy buenas noches, Conchita Carrillo. Y bueno, pues prácticamente es el tema que quería abordar en tema de educación, ¿no? Y ya cerrando este paréntesis, pues voy a concluir ya con un hecho que se dio, ¿no? En una entrevista que le hacen a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, sobre la cuestión de la basura. Y un comentario que hace es que por favor no politicen este tema. Yo creo que no ha entendido claro que todo es política y que las decisiones que se toman, pues las debe de politizar, la gente las debe conocer. Si no le gusta la política, no debiera de estar ahí. Es más, le planteo esta situación, ella que últimamente ha externado ser López Obradorista y hasta presumió su foto con el presidente abrazada de él. ¿Cuántas veces no han cuestionado, no han golpeado a nuestro presidente con el Tren Maya? Y sin embargo, nuestro presidente jamás ha pedido a los medios de comunicación no politicen el tema del Tren Maya. Aquí yo creo que está de más. Si no le gusta que se politice, si no le gusta hablar de política, pues nada tiene que hacer en donde está, que renuncie y que se regrese a su casa, a donde pues ahí pueden prohibir que se hable de política. Pues ya por hoy me despido. Quiero antes de concluir esta transmisión agradecer el comentario de Patti ayer. Ya habíamos terminado de transmitir cuando me llegó su comentario, lo leí. Muchas gracias por tu comentario, Patti. Una disculpa por no haberlo leído, se tardó un poco el mensaje en llegar, pero sí lo leí y te mando un fuerte abrazo. Por hoy me despido, no sin antes recordarles que pueden ver la repetición de estas transmisiones en YouTube en la página Revolución de Conciencias en Cancún, y para las personas que han tenido la oportunidad de ver en YouTube estas transmisiones, también les comparto que pueden vernos en Facebook en la página Maricruz Carrillo Orozco. Y pues bueno, agradecer siempre su tiempo, su espacio, sus comentarios. Por cierto, mañana les voy a compartir un tema importante de un buen debate que tuve. Pues hoy ya no quiero extenderme más y mañana lo abordaré. Pero bueno, yo les espero en una transmisión más mañana a las 8:30 de la noche. Me despido por hoy, no sin antes desearles que tengan una excelente noche y un feliz descanso. Nos vemos mañanita.
corazón.